vamos a empezar con este ejercicio. A ver, sí, lo leen por favor. Porque el primer paso, como siempre, es entender el problema. Ese es el primer paso, entender. Y hay que ponernos en el contexto del usuario, ¿verdad? Los términos, los conceptos que maneja, no hacerlos a mi modo. Aquí habla de un precio final, un precio y un porcentaje de impuesto. Nosotros cuando compramos un producto, el precio que pagamos, ya el precio final podremos decir, pues incluye un impuesto generalmente. Hay unos pocos productos que no causan impuesto, son los super básicos o los que no llevan, que son básicos que no llevan procesamiento. Pero la mayoría de los productos paga impuesto. Entonces se le llama impuesto al consumo porque pues el impuesto lo paga el que compra, el que consume el producto. Bueno, entonces aquí como les digo, cuando compramos un producto, ahí ya viene incluido el impuesto que el vendedor tiene que enterar al gobierno. Una parte, por decir, vamos a decir, no sé, un producto así como pues puede ser lo que sea. Digamos, un reloj. Ya sé que hay muchos tipos y formas y precios. Hay unos relojes súper caros, ¿verdad? Pero un reloj así no tan caro, ¿como cuánto podría costar? Que ustedes lo vieran ahí en un aparador y que les gustó. ¿Ya todavía usan reloj? ¿Quién usa reloj? Sí. Casi ya no se usa mucho reloj. A lo mejor el reloj no es una buena, un buen ejemplo. Bueno, vas a poner una tablet, ¿sí? Vamos a poner una tablet. Una tablet, no estoy hablando de una iPad, pues están más caras, ¿verdad? Una así normalita, ni tan barata de las que dicen de las chinas, ni tan cara como el iPad. ¿Cómo cuánto andará una tablet? Digan sin miedo. Unos 5,000 pesos, vamos a decir. Una así medianita, ¿verdad? Ni muy ni tan. Bueno, entonces, vamos a poner que ustedes van y ven ese precio, 5,000. Cuando ustedes pagan, de esos 5,000, el vendedor, en teoría, tiene que separar el impuesto y entregárselo al gobierno. Aunque, antes de eso, le rebaja el impuesto que él pagó por ese producto. Se supone que es menos. Entonces, la diferencia es la que entera al gobierno. Bueno, vamos a poner que vamos a tomar como referencia esa tablet. ¿Sí? Y que costó, bueno, el precio final son 5,000. Pero esos 5,000 ya debe incluir el impuesto. ¿Sí? Ya debe incluir el impuesto. ¿Cuánto se cobra de impuesto normalmente? El 16%. El impuesto más conocido, el más común es el IVA. Y ese es el impuesto final, el que se le agrega al consumidor final, ¿no? Bueno, quiere decir que quien vende ese producto, esos 5,000, pues antes de eso, ¿cuánto le costaría para llegar a los 5,000 aplicando el impuesto? Lo vamos a hacer así al tanteo, ¿eh? Voy a decir que este sería el precio final, ¿eh? Que a lo mejor ahorita acá. Ya lo estoy poniendo como variables. Va a ser el precio final. El final, el que el usuario va a pagar. En un tiempo no era obligatorio que los precios se pusieran ya con el impuesto incluido. Entonces era pues un poquito a veces engañoso que nos dijeran un precio y cuando íbamos a pagar resultaba que era más caro porque dice, es que en las letras chiquitas decía que faltaba el impuesto, antes de impuesto. O falta el IVA, masiva, le ponían, ¿no? Masiva, pero el masiva se lo ponían así pequeñito, ¿no? Entonces ya, porque había muchas quejas al respecto, y entonces ya por ley, los precios que nosotros vemos ya deben incluir el impuesto. Bueno, si yo aplico un 16%, lo voy a hacer al tanteo, porque bueno, el IVA
estoy poniendo un ejemplo con datos. El 16%, ¿cómo cuánto sería aquí? Vamos a poner 4,200, ¿sí? Vamos a poner aquí 4,200. Este sería el precio. Estoy ajustando a los términos que usa el enunciado o el usuario. Entonces, este sería el precio. ¿Sí? Y este sería el porcentaje de impuesto. Este sería el porcentaje de impuesto. Vamos a poner aquí. Y ya lo voy a poner como una variable. Es porcentaje impuesto. Las variables las estoy poniendo en azul. Y los datos en negro. Bueno, entonces, ¿alguien por favor calcula el 16% de 4,200? ¿Cuál es el 16% de 4,200? O sea, 4,200 por 16, por punto 16. ¿Cuánto? 672. Ok, gracias. 672. Este sería el importe de impuesto. Ok, bueno, el porcentaje de impuesto aparece aquí en nuestro enunciado, el precio final también y el precio. ¿Sí? Bueno, pero pues esto ya no me da 5,000, ¿verdad? ¿Cuánto me da? 5,672. Okay. Así quedaría. Ustedes llegan a la tienda y dicen, voy a comprar esa tablet que me gustó, cuesta 5,672. Ustedes pagan y el vendedor se supone que, pero eso, no, este es 4,000, ¿verdad? 4,800, ¿así está bien? A ver, cheque por favor las operaciones. ¿Sí está bien así? Bien, entonces ustedes llegan y dicen, esa tablet cuesta 4,872, no, sin regatear ni nada, pagan y en teoría el vendedor debe separar 672 de impuesto para enterarlo al gobierno. Pero como les digo, normalmente lo que se hace es, se le resta el IVA que el vendedor pagó. Ahora, el vendedor no quiere decir que a él le costó menos que esto, ¿verdad? Porque pues ¿dónde está su ganancia? No va a trabajar nada más para recaudar impuestos. Entonces, pero pues el enunciado no habla nada de porcentaje de utilidad. Qué bueno, ¿verdad? Porque si no me meterían más detalle. Entonces, este precio es el precio, pero obviamente que el vendedor aquí ya le va ganando algo. Ahí va incluida su ganancia. Bueno, entonces vamos dentro del análisis dijimos que tenemos que definir los datos de entrada y los de salida. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner aquí datos de entrada y de salida. ¿Cuáles serían los datos de entrada y de salida? Eso lo podemos ver en el enunciado. Hay que interpretar lo que dice el enunciado, ¿eh? O sea, la entrada es lo que me va a dar el usuario como datos. ¿Qué datos me va a dar? De acuerdo al enunciado. El precio, me va a dar el precio. ¿Y qué otra cosa me va a dar? El porcentaje de impuesto. Eso es lo que el usuario me va a proporcionar. ¿Y qué es lo que yo le tengo que responder? ¿Cuál sería la salida? Cálculo del precio. Dice, para calcular el precio final. Ahí me está diciendo qué es lo que tengo que calcular. Entonces, ¿qué sería el precio final? O sea, en pocas palabras, con estos datos de prueba, si el usuario me da 4,200, aquí, me da 4,200 y me da aquí 16, yo le debo responder con 4,872. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué operaciones? Ya inclusive puse los nombres de las variables que vamos a usar, pero
¿Cómo llegamos al 672? ¿Qué operación hicimos? Jóvenes, ¿qué operación hicimos para llegar al 672? Si estamos aquí, a 4200 le multiplicamos por punto 16, ¿no? ¿Sí? Ok, pero eso no lo vamos a poner en el algoritmo así, ¿verdad? Lo tenemos que poner con variables. Entonces, este representa el importe de impuesto. Entonces diríamos, el importe de impuesto es igual, o sea, ¿cómo calculé? El importe de impuesto viene siendo este ya con datos, pero yo lo tengo que hacer con variables. Entonces, importe de impuesto es igual al precio, que son los 4200, por el porcentaje de impuesto. ¿Sí? ¿Está bien así? ¿Falta algo? Bueno, vamos a dejarlo así. Ese es el importe. Pero como me están preguntando el precio final, y el precio final, pues tengo que sumar el precio más el importe que calculé. ¿Sí? Entonces ya le diría, el precio final es igual al precio más el importe del impuesto. ¿Sí? Muy bien, entonces podemos decir que ya tenemos el análisis completo, ya tenemos los datos de entrada, los de salida, las operaciones que vamos a hacer y un conjunto de datos de prueba. Ya tenemos todo. Por lo tanto, ya podemos empezar a desarrollar el algoritmo. ¿Qué tipo de datos serían las variables? Fíjense que los precios, todo lo que implique importe de dinero, que en este caso son precios, sí. Todo lo que es dinero se tiene que manejar con decimales, porque ya sé que en la práctica los centavos ya casi no se manejan, pero en cuestiones de contabilidad, cuestiones financieras, es muy importante manejar los decimales para que cuadren las cosas, ¿sí? Entonces, definitivamente todo lo que es dinero, el precio final, el importe de impuesto, importe de impuesto no es entrada ni salida. El importe de impuesto es parte del proceso. Bueno, todas esas variables son de tipo real, porque implica decimales. La que podríamos tener tal vez un poco de duda es el porcentaje de impuesto, que es el 16, pero el porcentaje de impuesto, no todos los productos tienen el 16%. Les digo, los que son de la canasta básica y que no están procesados no tienen el 0%. Y los que son alimentos procesados tienen el 6%. La mayoría de los productos tienen el 16%. Pero, por ejemplo, los vicios, los vinos, licores, cerveza, tienen un impuesto más grande. También lo que son lujos, cuestiones así muy sofisticadas, normalmente tienen un impuesto más grande. Y en algunos casos puede tener decimales. Entonces, por eso, el porcentaje de impuesto también lo vamos a manejar como real. Porque no es nada más que funcione con 16%, tiene que funcionar con cualquier porcentaje de impuesto. Ok, entonces, pues ya todos van a ser de tipo real. Vamos a crear pues nuestro algoritmo. Le diríamos aquí, ¿verdad? Variables. Vamos a declarar las variables. Vamos a declarar el precio, las voy a tomar así las de entrada y salida. Precio, porcentaje de impuesto, precio final, y aunque no se ve ahí porque no es entrada y salida, pero sí la necesitamos, la variable que se llama importe de impuesto. Importe de impuestos. Todas van a ser de tipo real. Luego, por eso es necesario el análisis. Ahí ya me está diciendo qué es lo que le voy a preguntar al usuario. No es nada más llenar ahí con variables la entrada y la salida ahí para que el profe vea que puse algo. No, es ya el análisis me dice exactamente qué es lo que voy a preguntar y qué es lo que voy a responder. Entonces, voy a preguntar el precio. Vamos a hacer una salida que diga
precio del producto. ¿Ah? Y vamos a preguntar con la variable precio. Vamos a dar entrada a la variable precio. Precio. ¿Sí? Luego, vamos a preguntar también el porcentaje de impuesto. Otra salida. Y aquí un letrero que diga porcentaje de impuesto. Y luego, pues la entrada va a ser la variable, así se llama, porcentaje de impuesto. ¿Sí? Bueno, ya tenemos los datos de entrada. Ahora vamos a hacer los cálculos. Los cálculos pues vienen siendo estas expresiones. Vamos a decirle aquí una asignación. Le decimos el importe de impuesto. El porcentaje es el 16. El importe es cuánto dinero representa ese 16. Importe de impuesto es el precio, dice ahí, por porcentaje de impuesto. ¿Sí? Precio por porcentaje de impuesto. Vamos a grabar. Le voy a poner como nombre FD precio producto 1. ¿Sí? Precio producto 1. Bueno, ya tenemos el importe del impuesto. No es lo que me preguntan. Lo que yo debo responder es el precio final. Vamos a calcular el precio final. Entonces aquí el precio final. El precio final es igual a el precio más lo que acabo de calcular, más el importe de impuesto. ¿Sí? Muy bien. Ya calculamos el precio final, que es en nuestra salida. Ese debe ser nuestra salida. Entonces vamos a darle salida. Le decimos una salida. Precio final. Voy a poner un signo de pesos. Cierro las comillas y concateno el precio final. Esta es una cadena, es una constante de cadena y esta es una variable. Aquí sale la cadena sin las dobles comillas y acá sale el contenido de la variable. Ya en ejecución. Bueno, entonces vamos a probar, ya tenemos todo, ya está nuestro algoritmo. Vamos a probar con estos datos, ¿verdad? Le decimos, a ver, el precio del producto es 4,200. ¿Sí? Y el porcentaje de impuesto es 16. Y vean cuánto cuesta. A ver, chavos, están muy contentos por ahí. La importancia de tener datos de prueba. Bueno, ahí por pura intuición vemos como que está exagerado, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Si me cuesta 4,200, pues ¿cuánto voy a pagar de impuesto para que me salga eso? Aquí no viene la salida del importe del impuesto, pero la podemos ver en las variables. Aquí están las variables. Ahí están las variables. ¿Cuánto salió de importe de impuesto? Salió 67,200. ¿Sí? Cuando debió haber salido 672. ¿Cuál fue el problema? A ver, vamos a revisar nuestro algoritmo. ¿Dónde creen que esté el problema? Este resultado es incorrecto. A veces, y digo, ahorita la ventaja es que se ve muy disparado, muy exagerado. O sea, así de plano mal el resultado. ¿Cómo me va a costar 71,000 pesos? Eso, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta como que es muy evidente, pero a veces el resultado puede ser parecido aunque no correcto. Y si no tenemos datos de prueba, lo podemos dar por bueno. Aquí como que
¿Faltó qué? Sí, entonces aquí tenemos dos opciones. ¿Sí? Obviamente el problema fue que multiplicamos por 16, no por punto 16. ¿Ya? Por eso salió así. Nosotros le podemos decir al usuario que no sea malito, ¿va? Que nos ponga el punto 16. Y bueno, si acepta está bien. Pero en realidad, si le estamos preguntando porcentaje de impuesto, pues me lo debe dar en porcentaje. Y es como el usuario está acostumbrado a manejarlo. 16%, no punto 16. Entonces, nosotros le vamos a seguir preguntando porcentaje y por dentro nosotros tenemos que hacer la división entre 100. Nos faltó dividir entre 100. Entonces, vamos a... Aquí el importe de impuesto nos faltó dividir entre 100. ¿Sí? Y en el algoritmo, pues también. Vamos a decirle que aquí el importe del impuesto es el precio por el porcentaje de impuesto entre 100. Y ahora sí vamos a revisar. El precio del producto serían 4,200. El importe de impuestos serían 16 para el ejemplo. Y ahora sí, me dice que el precio final es 4,872. Y por acá, si quiero ver el importe de impuesto, pues ya debe ser el correcto. El importe de impuesto, ahí están los 672. Ya estuvo correcto, ¿eh? Ahora, como les decía, esto debe servir para cualquier producto, no nada más para la tablet esa de ejemplo que pusimos. Aquí, si yo lo ejecuto otra vez, digo, a ver, algo, no sé, algo que sea un alimento, que nada más cobran el 6%. Frijol. Una bolsa de frijol a lo mejor cuesta 40 pesos, el precio antes del público, pero nada más le cobran el 6% de impuesto. Entonces el precio final sería 42.4. Y ya si quiero ver cuánto es de impuesto, bueno, el usuario no lo ve porque no le doy salida, pero acá se ve que son 2.4, ¿verdad? Digamos, cuestiones como los licores o los vinos. A lo mejor una botella de vino, no sé, que cueste 400 pesos. Pero el porcentaje de impuesto del IVA normalmente no es 16, es más alto. No sé cuánto ahorita, a lo mejor es 22.4, no sé, estoy inventando. Y entonces bueno, con ese 22.4 la botella se te va a cobrar a esto, aunque 22.4, bueno, en dinero son 89.6. Esto es en porcentaje, este es en dinero. De estos 489.6, 89.6 es de impuesto. Y lo demás es lo que me salió el producto ya con la ganancia. Muy bien, entonces ya tenemos ese algoritmo. Si hay dudas me dicen, por favor. Vamos ahora a hacer una variante de esto. Traigo aquí otro enunciado, ¿sí? Ahí mientras sube lo van leyendo. Es del mismo tema. Inclusive son los mismos términos. Nada más que ahora dice, a partir del precio final y el porcentaje de impuesto de un producto, desarrollar un algoritmo que determine su precio y su importe de impuesto. O sea, son los mismos términos, pero no, digamos, en otro orden. Esto, fíjense, y son situaciones que sí se presentan en la realidad. Obviamente la de arriba pues es muy, digamos, todos los precios les aplican un impuesto, ¿no? Normalmente, hay pocos productos a los que no se les aplica impuesto. Hay inclusive productos que se les aplican dos impuestos, un impuesto de lo que sale otro impuesto, como la gasolina. Esto que está planteando, yo me acuerdo hace tiempo, algunos años, sí saben de la promoción del Buen Fin, la han oído, ¿no? Tal vez hasta han comprado algo, no sé, o sus papás, no sé. Bueno, esa promoción que es cada noviembre, pues digo, los que a veces andamos ahí buscando productos, pues yo sí le sigo la huella a algún producto que me interesa para que a la hora del Buen Fin, saber si realmente le hacen descuento o nada más como dicen, ¿verdad? Que antes del Buen Fin le suben el precio y luego en el Buen Fin se lo rebajan y queda el mismo precio de siempre. Pero bueno,
Entonces, dentro de las promociones del Buen Fin, de las que ha habido durante, ya tiene varios años, una de las primeras veces que yo aproveché alguna oferta del Buen Fin, yo andaba buscando una computadora. Una computadora, en ese tiempo las laptops no eran así tan comunes, eran muy caras. No cualquiera tenía una laptop. Entonces era una computadora de escritorio, porque ya la mía pues ahí andaba, ya estaba un poco viejita. Entonces yo le fui siguiendo la huella a algunas y la que finalmente me decidí la vendían en Walmart, allá, Walmart Abastos. Entonces, y aparte que estaba a buen precio, y sí, yo me percaté de que sí, realmente estaba a buen precio, le habían bajado algunos. Ese día, en particular ese día, tenía todo lo de la electrónica y no sé qué, tenía promoción de que te regresaban el impuesto. O sea, tú lo comprabas y luego te regresaban el impuesto, entonces era pues un descuento adicional, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me sorprendió un poco fue que cuando llegué a comprarla, pues había mucha gente. Ahí las ventas en línea no eran así como ahorita, ¿no? Casi todo lo comprábamos ahí presencial, yendo a la tienda. Entonces estaba llenísimo ahí de gente. Y las cajas, no se diga, estaban las pilas, ¿no? Pero yo me fijaba que los cajeros como que estaban muy estresados. Y entonces, pues dije, no, pues ha de ser por tanta gente, ¿no? Cuando yo voy a pagar la computadora, yo le iba a pagar con tarjeta de crédito y me iban a regresar el IVA, pero en efectivo. O sea, esa era también la promoción. Usted puede pagar con tarjeta de crédito y el IVA se lo vamos a regresar en efectivo. Pues, qué padre, ¿no? Y entonces, la sorpresa que me llevé es que los cajeros calculaban el IVA a mano. O sea, yo pensaba que por ahí el sistema ya les iba a decir, de IVA es tanto, y ya el cajero nada más, pues sacaba ese dinero y lo entregaba, ¿no? No, el cajero estaba calculando el IVA, que iba a regresar. Entonces, con tanta gente, con tantos ventas, y haciendo a mano, con calculadora, sí, manual, haciendo las operaciones para regresar el dinero, pues estaban ahí estresados, ¿no? Ese es el mismo caso que está planteado aquí. Es lo mismo. A mí es como si yo llego, no sé, llegué a Walmart, no me acuerdo ahorita cuánto costaba la computadora, como 8,000 pesos, 8,000 y algo. Vamos a suponer que yo llegué y costaba 8,540 pesos. Ese es el precio que estaba ahí, ¿sí? Es el que yo había seguido, el que ya había visto. Este sería el precio final, ¿sí? Precio final. Entonces se trata, bueno, y yo sabía que el porcentaje de impuesto también era el 16%. Por ese tiempo no me acuerdo si era el 15%. Vamos a suponer que fuera el 15%, ¿sí? Entonces, voy a tomar este de aquí, porque les digo, fue hace ya varios años. Vamos a decir que era el 15%, ¿sí? Porcentaje de impuesto 15%. La pregunta es, ¿cuánto me van a regresar de impuesto? ¿Y cuánto finalmente me costó la computadora? Es lo mismo que me están preguntando ahí. Dice, a usted le van a dar el precio final y el porcentaje de impuesto. Y tiene que decir cuánto fue de impuesto y cuánto fue el precio de, antes de impuesto. Es la misma situación que le estoy planteando. ¿Qué operación tuvo que hacer el cajero para llegar a lo que me iba a regresar? ¿O qué también operación hice yo? Pues para ver si realmente me estaba regresando lo correcto, ¿no? Que no me chamaquearan ahí, que me fueran a regresar menos. Pero también pues que los cajeros están así porque una operación mal hecha y regresan dinero de más y pues dicen que se los cobran, ¿verdad? Bueno, entonces yo les pregunto, ¿cómo llegaríamos al precio sin impuesto y cuánto de impuesto sería? ¿Qué operaciones tendría que hacer? ¿O que me dé lo que sea y yo me conformo? A ver, multiplicamos 8,540 por punto 15, por favor. Y lo voy a guardar por aquí. Es igual. ¿Cuánto da eso? Son como que
1200 metros en 1281, así cerrado. Ok, gracias. Bueno, tal vez esa es la primera, lo primero que se nos ocurre. Pues multiplicamos por el impuesto, ¿verdad? A ver, lo voy a trasladar en este ejemplo también tendría que dar. También, aquí también tendría que dar. Si a mí me dicen que el precio final es 4,872 y me están cobrando el 16 de IVA, de impuesto, el impuesto debe ser 672 y el precio antes de impuesto debe ser 4,200. Entonces aquí, si hago la misma operación que hice acá, sería 4,872 por punto 16. No va a dar, ¿verdad? ¿Cuánto da? 5,2. ¿Ese es? O sea, no da. Aquí, como ya tenemos todo digamos, el ejemplo completo, aquí nos podemos dar cuenta que no da. Aquí, ¿quién saldría perdiendo? Si vamos a poner o sea, si el cajero hiciera esta operación para regresarme el dinero, me va a regresar más de lo que debía haberme regresado. O sea, aquí saldría perdiendo el cajero. Saldría, como dicen, cajeado. ¿Sí? Entonces, quiere decir que no es así directamente, ¿verdad? No es directamente como puedo calcular yo aquí lo podemos comprobar. Bueno, entonces, la idea es poder calcular ya sea el precio o el importe de impuesto, pero con el precio final y el porcentaje de impuesto. Entonces, voy a retomar estas dos operaciones. Estas dos. Las voy a poner acá. ¿Lo restamos o qué hacemos? Bueno, aquí la idea, lo voy a poner más para acá. La idea aquí es que nosotros calculemos, estos son datos de entrada. ¿Sí? O sea, el usuario me va a decir, por cierto que no los he puesto, no he puesto los datos de entrada y salida. Se me está pasando algo bien importante. Entonces, vamos a poner los datos de entrada y salida. ¿Cuáles serían los datos de entrada y salida? El precio final sería entrada, precio final y el porcentaje de impuesto. ¿Y cuáles serían los datos de salida? El precio y el importe de impuesto, ¿sí? O sea, es casi al revés de acá, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos, aquí de lo que se trata es que yo tengo que calcular aquí cuál es el importe de impuesto. Aquí iría el importe de impuesto. No sé cuánto es. Y acá iría el precio. El precio antes del impuesto, ¿verdad? Bueno, entonces todo debe partir de lo mismo. O sea, nosotros dijimos, es que el importe de impuesto es multiplicar el precio por el porcentaje de impuesto entre 100. Y luego el precio final es el precio más el importe de impuesto. Todo debe salir de aquí, pero a lo mejor moviéndole algo a las fórmulas, porque las relaciones son las mismas. Nada más que ahora pues, hay que despejar otras variables. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Aquí dice que el precio final es igual al precio más el importe de impuesto. Estoy viendo la segunda fórmula. Vamos a hacer un poquito de pasos algebraicos y aquí es donde nos damos cuenta por qué álgebra utiliza nombres de variables cortitos, porque nosotros vamos a utilizar nombres de variables muy largos y no son apropiados para el álgebra. Sí, bueno, pero como no es así mucho los pasos que vamos a seguir, pues lo vamos a hacer con esas variables. Entonces, lo que voy a hacer es que el precio final le voy a decir que es el precio, hasta ahí va igual que la de arriba, pero en lugar del importe de impuesto, ¿qué voy a poner? Voy a poner precio por porcentaje, voy a poner eso. O sea, nada más voy a sustituir. A ver, estoy diciendo que el precio final es el precio más el importe de impuesto, pero el importe de impuesto se calcula precio por porcentaje de impuesto en 60. Entonces nada más estoy sustituyendo esta variable por cómo se calcula, no estoy alterando nada. Aquí la ganancia
es que aquí ya tengo que relacionados la variable de salida que es precio, una de las variables que es precio, con las dos variables de entrada. Acá no, ¿verdad? Acá tenía una sola variable de, bueno, el importe de impuesto pues no es una variable de entrada. La idea es que con los datos de entrada yo tenga que calcular al menos uno de los datos de salida y luego con ese puedo calcular el que me falta. Bueno, entonces esta expresión, como les digo, pues no se ve muy algebraica, pero estamos aplicando álgebra simplemente. El precio final es igual, y ahí podemos hacer una factorización, ¿no? ¿Cuál es el factor común? ¿Cuál variable es el factor común? Es que estamos acostumbrados a X y Y. Precio es el factor común. Precio, ¿verdad? Y estamos factorizando. Entonces, ¿qué le debo poner para que me dé precio? O sea, ¿qué le debo poner aquí para que multiplicado por precio me dé precio? Este primer precio. ¿Cuánto le tengo que poner? O sea, la idea de la factorización es simplificar, ¿verdad? Pero si yo multiplico lo de la factorización, me tiene que dar lo original. Entonces, ¿qué valor le tendría que poner aquí para que multiplicado por precio me diera este primer precio? 1 más. ¿Qué le tengo que poner aquí para que al multiplicar por precio me dé precio por porcentaje impuesto entre 100? ¿Qué sería aquí? Estoy factorizando. ¿Qué le tengo que...? La idea es que cuando yo si hiciera la multiplicación que factoricé, me tiene que dar lo anterior. Entonces ahí, ¿por cuánto tengo que multiplicar este precio para que me dé todo esto? Por lo mismo, ¿no? Sin el precio. O sea, el porcentaje de impuesto entre 100. O sea, estoy factorizando nada más. Por precio por 1, ¿cuánto da? Este precio, ¿va? Precio por porcentaje de impuesto entre 100, me da esto. Ahí simplemente estoy factorizando. ¿Para qué factorizo? El objetivo de todo esto es despejar la variable precio. ¿Por qué? Pues porque precio final y porcentaje de impuestos son datos de entrada. Eso no me preocupa, eso ya los voy a conocer. Lo que no conozco es ni precio ni importe de impuesto. Entonces, esta expresión ya me da oportunidad de despejar el puro precio, que dependa del precio final y del porcentaje de impuesto. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería precio es igual, ya lo voy a poner del lado izquierdo. Todo esto pasa dividiendo, ¿no? Entonces sería precio final entre 1 más porcentaje de impuesto entre 100. Así. Ya logré una expresión donde puedo calcular este precio, que es una salida, a partir del precio final, que es un dato de entrada, y el porcentaje de impuesto. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión que yo voy a utilizar. Esta que está aquí, esta. Con esta voy a poder calcular el precio. Precio final y porcentaje de impuesto ya los voy a conocer porque son datos de entrada. O sea, aquí me diría, bueno, el precio final en mi ejemplo son 8,540. Es lo que me costó la computadora. Y el porcentaje de impuesto es el 15. Esos son los datos que me van a dar. Pero no porque yo decidí, porque no, por eso lo desprendemos del análisis del enunciado. No es lo que yo me imagine o lo que yo quiera o lo que yo invente. Es lo que dice el enunciado. Ahí dice que me van a dar esos datos y que me están preguntando otros dos. Bueno, entonces con estos dos datos yo ya puedo calcular, a partir de esta expresión, puedo calcular el precio, que es uno de los datos de salida. Y voy a encerrar ahora esta sería lo que me piden también es el importe del impuesto. Y el importe del impuesto es igual al precio, y para entonces ya lo voy a conocer porque ya lo calculé.
por el porcentaje de impuesto entre 100. O bien, el importe de impuesto también lo puedo calcular restando el precio final menos el precio. También podría ser. Muy bien. A ver, entonces vamos a hacer aplicarlo aquí al ejemplo. Bien, entonces ahora sí. ¿Qué operación tendríamos que hacer para calcular el precio? Aquí. El 8.540, o sea, yo aquí haría esta operación, ¿verdad? Precio es igual, ya con datos sería precio final 8.540 entre 1 más, ¿cuánto es el porcentaje de impuesto? 15 entre 100. ¿Sí? Y los paréntesis pues indican que primero se tiene que hacer lo que está en el paréntesis, que a su vez primero se hace la división, 15 entre 100 y luego se le suma 1. ¿Cuánto es 15 entre 100? Punto 15 más 1, 1.15. Entonces es dividir el 8.440 entre 1.15. ¿Me dicen por favor cuánto es? Es 8.540 entre 1.15. ¿Cuánto da eso? 0.8 así. Vamos a decirle así. Gracias. Entonces, este es el precio que debe estar aquí. 7.426.08. Ahí está el precio. Y luego, ¿cuánto fue de impuesto? O sea, en el caso que yo les comentaba, ¿cuánto me tendrían que... Esto es lo que realmente yo pagué por la computadora, porque ¿cuánto me van a regresar? Bueno, ya puedo hacer una resta simple o lo hago con este. Por favor, ahora vamos a calcular el importe de impuesto. Sería impuesto es igual al precio 7.426.08 por 15 entre 100. Por punto 15, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? 7.426.08 por punto. Caray, pero debe dar. ¿Sí lo dividiste entre 100? Pero no debe dar de 8.000. Es mucho IVA, ¿no? Se me hace que debe dar por ahí 1,000 pesos. Ok. 1.113, ¿verdad? 1.113.91, ¿sí? Bueno, entonces quiere decir que cuando yo fui a comprar la computadora, y si andaba por este precio, sí me acuerdo que andaba por este precio, hace muchos años. Entonces, la operación que tuvo que hacer el cajero fue el precio 8.540 entre 1.15. Y eso le da el precio, y luego hacemos una resta de este menos este y me da el importe de impuesto. Entonces a mí me regresaron 1.113 pesos. ¿Sí? A ver, vamos a hacer el algoritmo y lo probamos tanto con este como con este otro. También acá debe salir el resultado. Bueno, entonces vamos a... ¿Ahí? Entonces voy a tomar como referencia el mismo ejercicio porque las variables son las mismas. O sea, entonces le voy a decir a guardar como producto 2 y luego las variables son las mismas, los datos de entrada son el precio final. Aquí le voy a poner precio final. Y luego la variable tiene que ser precio final. Después, porcentaje de impuesto es un dato de entrada, ese va directo, se queda ahí. Y entonces ya vamos a calcular, fíjense como el importe del impuesto sí me sirve, pero antes de eso tengo que calcular el precio. Entonces voy a quitar y voy a calcular aquí el precio. El precio es con esta expresión. Entonces aquí voy a poner precio, una asignación. El precio es igual a precio final
entre 1 más porcentaje de impuesto entre 100. ¿Sí? Así es que pedimos datos de entrada, precio final y porcentaje de impuesto. Luego calculo primero el precio con esta formulita. Precio final entre 1 más y luego después ya cuando ya tengo el precio pues ya puedo calcular el importe del impuesto. Entonces acá le vamos a dar salida. Precio del producto, no es el final, precio del producto. Y le voy a concatenar también el impuesto de una vez. Aquí le concatenamos, podemos seguir concatenando. Y aquí le voy a poner impuesto y un signo de pesos. Y le vamos a poner aquí importe impuesto. El porcentaje fue el que me dio, el importe es el que calculé. A ver si esto me da. Así es que vamos a hacer la prueba con estos datos, 8.540 y 15. Entonces le diríamos aquí 8.540 el precio final con un impuesto del 15%. Y aquí me dice que el precio, aquí me equivoqué, le dije el mismo precio en la salida, le puse precio final y debe ser precio. O sea, esto está mal, ¿verdad? Porque aquí dice que el precio del producto es 8.540 y no, es el precio final. El impuesto 1.113.91, ese está bien. Aquí no nos vamos a preocupar mucho por redondear y eso, en el algoritmo no, ¿sí? Bueno, entonces aquí el ajuste que voy a hacer, me equivoqué, precio del producto y le dejé precio final, debe ser precio. Ahí está. A ver, ahora sí lo ejecuto otra vez. Miren, aquí por ejemplo, por ir a la carrera, le dejé la L de final y dice precio L. Y pues a la hora de ejecutar me dice que no se puede porque esta variable no la conoce. Entonces aquí pues, me faltó borrar la L. Precio, me faltó borrar la L, ¿sí? Muy bien, entonces lo ejecutamos y le decimos 8.540 y el impuesto el 15. Y ahora sí dice el precio del producto es 7.426 y el impuesto es 1.103. Eso es lo que me van a regresar. Lo podemos revisar con este otro, nos tiene que salir con otros datos, ¿verdad? Le digo, a ver, el precio final del producto es 4.872, aquí está, ¿verdad? Pero ahora el IVA, o el impuesto es 16. Me tiene que dar los 4.200 y los 672. ¿Sí? La primera operación que habíamos intentado, pues vimos que no daba. Entonces, cuando ustedes quieran saber de un producto cuánto sale antes de impuesto, es nomás dividirlo entre 1 punto y el impuesto, entre 1.16. Y esto es lo que saldría sin impuesto. Y la resta de los dos precios, pues sería el IVA, el impuesto. ¿Sí? Bueno. Son dos problemas muy parecidos, pero las variantes nos hacen analizarlo y ver que no se resuelve de la misma manera. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Ahí le seguimos, pues mañana le seguimos.